¿Cómo están? Buenas tardes a todos, bendiciones a todos. Una vez más, verdades bíblicas, que significa la verdad que Dios nos da a través de su escritura, a través de la palabra de Dios. Eso es verdades bíblicas, sin la intervención, sin la contaminación del hombre. Es importante decirlo porque en el mundo allá afuera estamos batallando con tanta cosa, tanto problema, falsas doctrinas, falsas enseñanzas, y es importante que a través de la palabra de Dios podamos entender estas cosas. Dios les bendiga a todos mis amigos, a todos los hermanos en la fe, que Dios los guarde. Ahora vamos a seguir descubriendo, escudriñando la escritura para que Dios nos vaya perfeccionando para toda buena obra. A todos mis amigos, mis hermanos en la fe, y también, bueno, lo que queremos es que pues estos consejos espirituales que Dios nos da, ¿verdad? Que Dios nos da, pueda compartirlos usted a otras personas que puedan ser de bendición, ¿verdad? Porque la lucha no es para que Carmelita yo sea famoso, esto que no. Luego entra la vanidad y la soberbia y la mentira y el engaño del diablo. No. Yo lo único que deseo es servir a Cristo Jesús y que la palabra sea conocida, que el mensaje que exhortamos hoy, que mostramos, que enseñamos hoy, la gloria sea para Cristo Jesús, pues sea de bendición para la gente. Entonces, eso es lo que queremos. Bueno, pues en esta tarde una vez más me acompaña mi hermanita Carmelita, que pues nos da mucho gusto, Carmelita, que estés tú con nosotros, que nos puedas acompañar a pues platicar sobre la enseñanza que tú a lo largo de tu estudio especial, tu discipulado, vas aprendiendo y también vas checando cómo camina el mundo, porque también nos vamos a encontrar con muchos problemas que no son de acorde a las escrituras, y así mismo pienso yo que te está pasando en la vida diaria, Así es, ¿no? Rafa. Ese es más que nada. Es correcto. Entonces, Carmelita, ¿qué desearías tú preguntar? ¿Qué dudas tienes? ¿Qué preguntas? ¿Qué has visto tú? Tengo varias inquietudes, pero ahorita, en este momento, me preocupa mucho ver a muchos líderes espirituales o de la iglesia, sí, que todos dicen tener la verdad absoluta. Sí. Que dicen, lo mío, lo que yo predico, lo que yo aquí digo es la verdad. Sí. Y se contradicen unos con otros y todos dicen tener la verdad absoluta. Y luego veo muchas situaciones, como ahorita en Estados Unidos, esa iglesia, El Salvador de no sé qué cosa, donde el líder, incluso es un señor, que tiene un harén de jovencitas, que pervierte mujeres, que las embaraza. Entonces yo digo, caray, o sea, ¿cómo está eso? O sea, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó? O sea, en realidad, pues realmente... Te queda con la duda, ¿no? Realmente esas personas están dedicadas a Dios, se han entregado a Dios. Muy buena pregunta, Carmelita, muy buena pregunta. Entonces, yo digo, ¿qué pasa? Sí. ¿A quién creerle? Y es donde entra la inquietud de que, caray, ¿quién tiene la razón? ¿Quién tiene la verdad de todo eso? Es correcto. Mira, ¿a dónde recurrir para ver la verdad? Exactamente, sí. Esa pregunta, Carmelita, es un tesoro, es una pregunta estupenda, fantástica, de mucho valor. ¿Qué es lo que yo recomiendo a la gente que haga? Escudriñar, leer las escrituras. Sí, Rafael. Esa es precisamente la clave número 1. Y bueno, vayámonos, queridos hermanos, si usted tiene escritura ahí, pues me voy a leerte, Carmelita, lo que dice Juan capítulo 8, versículo 30, 31 y 32. Y dice así la bendita palabra de Dios, dice así: hablando Jesús estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, ahí está la clave. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, aquí está la respuesta, Carmelita. Es decir, nosotros tenemos que escudriñar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, Carmelita, es el manual de vida para el creyente. ¿De acuerdo? En la Biblia se encuentra
lo que tienes que hacer y lo que no. Y tú tienes que prepararte para ser verdaderamente hija de Dios. ¿Me explico? Sí, Rafael. Bueno, eso es importante que tú lo entiendas, que tú lo hagas. ¿Por qué? Porque claramente que, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Por tanto, no dejen de congregarse. Es decir, es importante que tú vayas a una iglesia. Sí, pero claramente con los otros hermanos que han creído lo mismo que tú, ¿no? Y para poder nutrir el evangelio y compartirlo a las demás personas que no lo tienen. Entonces, aquí lo importante es entender, ¿verdad?, que ninguna religión fue hecha por Dios. Así de sencillo, así. Ninguna religión fueron fue creadas hecha por quién, por los hombres. Por los hombres. ¿Con qué finalidad? Mira, lo que podemos mencionar, bueno, a profundidad, los que ya tienen ya más tiempo en la escritura y más sabiduría, es que la religión auténtica que pudimos haber obtenido, no nosotros, sino los judíos, pues es la iglesia del pueblo judío, los israelitas. El pueblo judío se puede mencionar como la única religión, la enseñanza que Moisés, ¿verdad?, que Dios le entrega a Moisés para que esta enseñanza sea llevada a su pueblo, ¿no? Entonces, esa es la enseñanza que podemos mencionar, si lo podemos hacer así, ¿verdad?, como la religión está establecida por Dios a través de sus mandamientos, de sus enseñanzas, ¿verdad?, de su doctrina que Dios deja a través de sus mandamientos que son entregados a Moisés. Bueno, eso para allá. Pero vemos que había todavía rebeldía a través del pecado que hizo Adán y Eva. Entonces, por eso es importante darle veracidad a la escritura para que no nos perdamos allí. Necesito ir siempre al manual de vida para que yo me eduque correctamente y que pueda hacer y que no hacer. Ahora, si Dios a través del Espíritu Santo me prepara en la escritura, en la palabra de Dios, difícilmente puedo caer, ¿no? Ahora, otra cosa, cuando ya tú has entregado tu vida de una manera profunda a Dios y que tú conoces la palabra de Dios, claramente que tú no vas a ir a cualquier iglesia. Tú tienes que observar cuál es el caminar de aquella iglesia, ¿verdad? Cómo trabaja, cómo es su estrategia, cuáles son sus actividades, para que tú, en el conocimiento que tienes de la escritura, tú puedas mirar si está trabajando de acuerdo a la voluntad de Dios o no, ¿no? ¿Por qué? Porque hay pastores mentirosos, sí los hay. El Señor Jesucristo nos advirtió de eso. Vendrán falsos pastores, falsos maestros. Y hay mucha gente, mucho líder, como lo que tú acabas de decir, que nada más les interesa el dinero, la riqueza, los deseos de la carne. Entonces sí los hay. Pero aquí lo importante es que tú sepas la verdad para que no caigas en los engaños. Por eso yo, querido amigo, hermanos en la fe, yo lo que les digo es, vean sus líderes, a ver cómo viven, a ver de qué manera están viviendo. Observar su conducta. Exactamente, sí. Entonces, eso es importante que nosotros veamos. Yo voy a asistir a tal iglesia, voy a ver cómo son sus líderes, cómo se comportan, cómo son, etcétera, qué tipo de doctrina, de enseñanza, si va de acuerdo a la iglesia, a la palabra de Dios o no. Y si no es así, vámonos de allí. De acuerdo, Rafael. ¿Sí me explico? Sí. Tú tienes que buscar Totalmente eso, más que nada. Pero es importante que tú conozcas la palabra de Dios, porque si no, fácilmente puedes ser engañado. Sí. ¿No? ¿O cómo ves tú? No, sí, Rafael, sí, es como en todos lados. Si no conozco, estoy sujeta a que me engañen. Entonces, exactamente. Leer, profundizar en la Biblia. Exactamente. Por eso es bien importante que nosotros, este manual de vida, si tú te metes a las escrituras, Dios te va a hacer que tú seas una buena hija de Dios.
que seas una buena esposa, que seas una buena ser humano. ¿Con qué? Con principios, con valores espirituales y morales, ¿sí me explico? Sí. Por eso es importante que tú tengas no una religión, sino una relación con Dios fuerte. ¿Me explico? Que no cualquier cosa la puede romper esa amistad que tú tienes con Dios. Importante conocer una amistad con Dios. Sí, esa es, porque mira, Carmelita, la mayoría de gente tiene una religión, aquella heredada por los padres, pues. Sí. Porque yo les he dicho, 1492, un 12 de octubre, los españoles vinieron e introdujeron la religión católica. Pero Carmelita, discúlpeme, querido amigo, eso no quiere decir que es la verdadera, es la mera, no. Vamos a comprobar con las escrituras a ver si lo es. Vamos a colar esa religión como todas en la escritura a ver si va de acuerdo a la escritura. Y si no, aléjate de allí. Esa es la gran verdad. Porque ya como te lo digo, los españoles vinieron e introdujeron la religión tradicional romana y de allí impusieron la religión de a fuerzas. Te lo tengo que decir así. Por eso la gente ya no busca a Dios de corazón, sino ya se los imponen. Ya la religión se impone de padre a hijo, de hijo a hijo, a sus propios hijos. Se hereda, pues, ¿me explico? Sí. Pero ya no se hereda ese amor, ese conocimiento, ese tener una relación o esa amistad con Dios. Pero debe de ser a través de que tú desees buscar de Dios y hagas su voluntad. Es muy diferente. Es muy diferente. En cambio, la religión, ¿verdad? La religión, lo que va a pasar es que te van a imponer una serie de enseñanzas y doctrinas a que tú las sigas y forzosamente. Y en el pasado, toda aquella persona que no se declaraba de tal o cual religión era muerta. Para eso se levantó la Inquisición, Carmelita, si no sabías. La Inquisición se levantó para matar a todos aquellos opositores. Toda aquella persona que no hacía lo que la religión romana, digo con perdón, pero es la verdad, eso nos lo dice la historia. Pero fíjate, Rafa, qué terrible la Inquisición. Sí, pero matar al ser humano, si cuando dices no matarás. Pues ve, allí es donde necesitamos la escritura, queridos compañeros, porque el mandamiento, como bien lo dices tú, el mandamiento dice no matarás. Y luego la iglesia instituye un grupo, ¿verdad? Para que mate a todos aquellos opositores o que están en contra de la religión que gobierna en su momento. Terrible, eso no es de Dios. Por eso lo que necesita la gente, querido amigo, es la palabra de Dios, estudiarla, pedirle al Espíritu Santo que nos revele la verdad y verla todos los días, estudiarla. Por eso leímos lo que dice la Escritura, conocerás la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, Carmelita, no nos rompamos la cabeza, leamos las Escrituras. Y de esa forma vamos a ver. Y de esa, exactamente, contestado. Por eso Jesucristo nuestro Señor dijo, si ustedes obedecen mi palabra, a la Escritura, a la enseñanza, sobre todo la enseñanza que Él dejó, pues, si ustedes obedecen mi palabra, seréis así mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad que os hará libres. Ahí está. Entonces, para poder ser libres de falsa doctrina diabólica, necesitamos ir a la Escritura para que Dios nos prepare y no caigamos en toda enseñanza diabólica y satánica, mano. Porque ahorita ya viste, ahorita con la señora, digo que Dios la bendiga. Sí. Por respeto no digo el nombre, pero ya viste, le pregunté de la plantita esa. Y la plantita de Jericó, que es una planta a la que le reza. Sí, entonces, a ver, ve. ¿Cómo le vas a rezar a una planta? ¿Qué fue lo que le dije a la señora? Oiga, señora, ¿qué pasó? ¿Por qué le reza? Es cierto que se la traen de Jericó, pero ¿eso qué tiene que ver o qué? La plantita no es... Ahora, no es falta ver si se la trajeron de Jericó. No, sí. Bueno, se la trajeron de allá, pero... Sí, pues sí, no. Pero rezarle a una planta... Eso es idolatría, entra dentro de la idolatría, Carmelita. Y la señora, digo, con todo respeto, digo, está por un camino equivocado. Sí, sin querer. Torcido, exactamente. Sin querer. Por enseñanzas malas que le han instruido.
Triste, triste. Pero así es la realidad. Y no nomás ella, Carmelita, todo el mundo. Si no busca las escrituras, caramba, vamos a estar ciegos. Y vamos a estar cada vez más en destrucción. Por eso el pecado, Carmelita, está aumentando. ¿Por qué? Dios no puede hacer nada ahí si tú no le buscas. Dios quiere salvar a la humanidad, pero la gente vive más, les gusta más apapachar el pecado y vivir en el pecado, en los deseos de la carne, que en la obediencia a Dios. Sí, es que resulta lo más cómodo para el ser humano. Y usted, aparentemente, en ese momento es lo más atractivo, lo más bueno para Es ellos. Correcto. Pero a la larga del tiempo no. Es correcto. Hagas un precio por eso. Es correcto, sí. Y no, y te voy a decir lo que acontece el pecado. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado, la consecuencia es la muerte. Ese es el engaño. Es decir, el Señor Jesucristo vino, ¿para qué? ¿A qué vino el Señor A salvarnos. Es correcto, pero la gente no lo sabe. La gente no lo sabe. Lo sabe así como de una idea lejana. Porque si el Señor vino a salvarnos ya en la cruz, nosotros debemos de vivir ahora, ¿verdad? Ahora en obediencia a Cristo y no estar bajo la maldición del diablo. Pero como la gente no sabe que vino a salvarnos, ni cree en esta promesa, pues la gente vive atada, aunque la gente sea salva, la gente vive atada al pecado, y más cuando, como dices tú, más cuando lo disfrutamos, sí. Más cuando nos metemos en la carne y buscamos los deseos carnales. Bueno, es que todos los Más pecados que nada, tienen su atractivo. Su lado atractivo. Sí, lógico, sí. Que disfruta el ser humano. Sí, pues, pero te vuelvo a repetir, la gran mentira del diablo es que la gente, como no ve las escrituras, no busca el camino de salvación. Es decir, piensan en su momento el disfrute, el goce, pero no saben que después de morir, como dice Hebreos 9:7, está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Si tú no hiciste la voluntad de Dios, Carmelita, el infierno, ¡ay! Ni modo, te lo tengo que decir. Sí, Rafael. Por eso es que nosotros nos tenemos que educar y salirnos de todas las prácticas del diablo, de todas las tentaciones del diablo. ¿Por qué? Porque les explicaba hoy en la mañana en una clínica cómo el Señor y cómo el diablo seduce para hacerte caer. Y es lo que hace el diablo. Te pone todos los atractivos a un ladito. ¿Para qué? Una gama ahí de Sí, como placer, fue lo que le hizo al Señor Jesús. Si tú te inclinas y me adoras, le dijo el diablo al Señor Jesucristo, yo te voy a dar todos estos reinos. Ahí está. Y esto mismo está haciendo el diablo con la gente. Ahí está. ¿Viste? Y ahí está. Y ve tú que la mayoría de gente grosera, maldiciente, el robo, el secuestro, los feminicidios, ¿qué es la respuesta? Al pecado, a la lujuria, a que la mujer no ha sabido dirigirse en su aspecto físico, en su vestido y vestimenta de la manera correcta. Este sería un tema más profundo para otra ocasión, pero el lesbianismo, el homosexualismo, que luego pensamos que criticamos y que nosotros estamos juzgando a la gente, no, sino que Dios es el que va a reprender y a castigar, porque así lo dice Dios en su palabra. Sí, el homosexual o la lesbiana no heredarán el reino de los cielos. Ahora, si tú me preguntaras, Carmelita, oye, Rafita, entonces, ¿qué tendríamos que hacer con ellos? Bueno, primero, no juzgarlos. ¿Me explico? Sí. No juzgar al homosexual o a la lesbiana, no. Hacerles entender que Cristo vino a la cruz a morir por ellos y que necesitan ellos santificar sus cuerpos, dejar esas desviaciones y entregar a Cristo, porque Cristo hizo varón y hembra. ¿Me explico? Carmelita, ¿me explico? Sí. Esa es la cosa. No hizo seres intermedios, no. Hizo varón y hembra. No hizo seres intermedios. Entonces, a una persona que, digamos, si yo me encontrara con un homosexual, le compartiría de Cristo y le diría yo, arrepiéntete, porque este tipo de caminos no son los que le agradan a Dios.
Y al final Dios te puede juzgar y te puede mandar a un lugar de perdición y muerte, de castigo eterno. Oiga, entonces, ¿qué debo de hacer? Arrepiéntete de esa desviación sexual. Pídele perdón a Cristo, porque a lo mejor este es como te dijera, este es el resultado de las desviaciones de tus generaciones anteriores. Las maldiciones que han... Sí, Carmelita, de las desviaciones generacionales pasadas, es decir, un pecado que hizo el abuelo y hasta acá se llegó la maldición, así lo dice la Escritura. ¿Ves? Entonces se le debe de enseñar al homosexual para que se arrepienta y entienda. Por ejemplo, este homosexual, ¿qué físico tiene? ¿Qué cuerpo tiene? De hombre. Entonces no puede cambiarlo él a su gusto. No puede. Si tiene él un aparato reproductor masculino, él tiene que ser hombre y tiene que darle gracias a Dios por eso y pedirle que le dé, Carmelita, su masculinidad igual en la mujer. ¿Me explico? Sí. Y tenemos que orar cuando nosotros tenemos hijos, ¿verdad? Ya sea varón o hembra, nosotros tenemos que orar por esos bebés y decirle, por ejemplo, a un niño: Señor, dale su identidad, Padre, te pido que le des su identidad varonil. Dale su identidad femenina, Señor, para que el diablo no pervierta. ¿Me explico? Es algo bien serio esto. Entonces, más sin embargo, la sociedad, aún el internet y todo eso, están saliendo grupos que somos racistas, que somos, que no tenemos tolerancia en contra de los homosexuales o lesbianas. No es eso, sino que a Dios no permite, Dios, querido amigo, Dios no permite este tipo de prácticas. ¿Cómo ves? Voz fuerte. Pues muy interesante, Rafael. Creo que necesitamos leer la Biblia, adentrarnos, conocer la palabra de Dios aquí. Claro. No en boca de otras personas. Exactamente. Primero conocerla aquí para ver si realmente esa persona tiene la razón. Claro, es que, Carmelita, en otras palabras, la palabra de Dios te va a capacitar para que vivas de acuerdo a la voluntad de Dios. Y cuando una persona te quiera hostigar o te quiera decir lo contrario, tú le dices: mire, la palabra de Dios me enseñó. A ver, alégame lo contrario. ¿Y quién va a poder contra las Escrituras, Carmelita? Nadie. Te voy a leer, mira, te voy a leer este texto. Queridos amigos, esto se encuentra en 2 de Timoteo, ¿verdad? Voy a leer rapiditamente el 1 porque dice, importante, dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos que peligrosos. Lo que estamos viendo. Lo que estamos viviendo, Rafael. Tiempos muy peligrosos. Sí, esto se escribió de Carmelita 1000 años atrás. Sí, bueno, son profecías que están en la Biblia. Sí. Entonces, esto se escribió 1000 años atrás, etc. Y se están cumpliendo ahorita. Y luego fíjate lo que dice: porque habrá hombres amadores de sí mismos. Fíjate. Ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, que es lo que vemos hoy. Ingratos, impíos, sin afecto natural. Ahí está. El lesbianismo, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Sí, porque a lo bueno ya le llaman malo. Y a lo malo ya me lo cambiaron, ya le llaman bueno. Ve nomás lo que hace el diablo. Traidores, impetuosos, infractuados, amadores de los deleites más que de Dios. Lo que decíamos ahorita, ¿ves? Amadores de los deleites de la carne más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, dice, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Entonces, la gente mala que vive en pecado, tú debes de apartarte de ellos, porque si no te vas a contaminar. Y luego dice, donde te quiero decir yo, dice, en el versículo 12, dice: y también todos los que quieran vivir piadosamente, lo que me decías tú ahorita a mí, en Cristo Jesús, padecerán persecución. Sí, eso es. Dice: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. Ahí está. Engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido.
y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura, Génesis 1 hasta Apocalipsis capítulo 22. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre o la mujer de Dios sean perfectos, ya ves, ahí está, enteramente preparados, ¿para qué? Para toda buena obra. ¿Ya viste? Ahí está la clave. ¿Me explico? Sí. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo, la Biblia te va a enseñar, te va a corregir, te va a instruir. Sí, es el manual de vida. Te va a redarguir, exacto, para que vivas de acuerdo a Dios. Y si tú vives de acuerdo a la voluntad de Dios, aprendiendo su palabra, nadie te puede decir que no, ni juzgar, ni nada de eso. Antes, al contrario, tú sí los puedes señalar y reprenderlos cuando andan fuera de la enseñanza de Dios. ¡Qué bonito! Por eso, querido amigo, tenemos que buscar la palabra de Dios. Y una cosa importante, Carmelita, crecer en la escritura. ¿Me explico? Madurar en la escritura. Decía el apóstol Pablo, cuando yo era niño, pensaba y vivía de acuerdo como niño. Pero ahora que soy adulto, tengo que pensar y qué más, y vivir como adulto. De acuerdo a tu edad. Exactamente, exactamente. Entonces, de esta manera yo también tengo que crecer, madurar, para que entiendas el estilo de vida que Cristo quiere darte. Y para esto tú necesitas conocer la palabra de Dios para que no seas una borreguita que te traiga cualquier líder y que te saque dinero y que te ande haciendo esto y que, a ver, usted necesito que tenga relaciones conmigo y eso lo manda a Dios, yo tuve un sueño. No creas en ese tipo de mentiras diabólicas, satánicas, que en esa iglesia que dijiste tú allá en Estados Unidos existe. Sí. Y hay muchas iglesias que viven bajo la perversión del diablo. Es muy cierto, Carmelita, muy cierto. Por eso, querido amigo, importante escudriñar la palabra de Dios. Importante conocer las escrituras y crecer, madurar, para no quedarme, porque si la persona quiere, es más, no ve la Biblia, o la quieres leer un día por allá cada mes, vas a quedar como los arbolitos bonsáis aquellos, ¿sí los conoces? Sí, que no crecieron poquito. ¿No? Exactamente, enanos. Sí, no quedaron. Bueno, así vas a quedar enana espiritual. La palabra de Dios se debe de leer todos los días. Así como comes, cenas y desayunas, así mismo lo debes hacer. Porque el Señor Jesucristo se lo dijo al diablo ahí en el capítulo número 4 de Mateo. Le dijo, si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y el Señor Jesucristo le dijo, mira, diablo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, la Biblia. ¿Verdad? Y para cerrar ese punto, Carmelita, nosotros le debemos de dar más importancia al alimento espiritual que al físico. ¿Me explico? Sí, Rafael. Tienes que darle más importancia al alimento espiritual que al físico. ¿Por qué? Porque si no, entonces, si le das más importancia al físico que al espiritual, vas a caer en los engaños del diablo, en los enredos del diablo. Y eso es tremendo. Eso no es correcto. ¿Verdad? ¿Sí me explico? No sé si haya quedado claro allí. De acuerdo, Rafael. ¿Verdad? Entonces, no dejarme engañar, aquí está la verdad. Exactamente. Y conoceráis la verdad y la verdad os hará libres. Así que, queridos amigos, ese mensaje lo quiero compartir con todos ustedes para que compartan estas cosas con sus familiares. Compártalos, porque el diablo está haciendo tanta cosa, matando gente, llevando al alcohol, a la droga, al tatuaje, una práctica diabólica que le creen más al diablo a través de sus artimañas, ¿verdad?, que a Dios, por ignorancia, por no buscar las escrituras. Así que, querido amigo, comparte estos mensajes, por favor. Dios los guarde, Dios los bendiga, y esperemos que en el siguiente video vayamos a escudriñar las escrituras
para ser libres y que seamos verdaderamente hijos de Dios a través de una decisión personal. Dios los guarde, Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima.